visibilizar cosas que están bajo un manto y que no se ven, y rescatar este tema de la encuesta, la importancia formidable de haber hecho esta encuesta y que nos tiene que poner a reflexionar sobre, no solamente sobre el COVID, sino sobre las repercusiones que tuvo el tema de la pandemia o parapandémico como efectos. Y se mencionaba acá el aumento del consumo de tabaco. Si bien no se ha medido, seguramente se incrementó el consumo de alcohol, seguramente se incrementó el consumo de psicofármacos, seguramente se incrementó la obesidad. Es decir, hay una cantidad de elementos que están vinculados, yo le decía, los vicios, pero no son los vicios, son los hábitos de alimentación, son los hábitos de ejercicio, son los hábitos de no consumo de sustancias que tienen un efecto deleterio, un efecto que perjudica a la salud. Entonces, vamos a seguir trabajando por todos esos temas de prevención. No tengan ningún lugar a duda. La espirometría, quería aclarar, porque en determinado momento a mí me pasa y a otros les ha pasado también, mencionamos ese tema y la espirometría la asocia a la medición del alcohol en los conductores, y esto es un estudio completamente diferente que tiene que ver con las capacidades inspiratorias, expiratorias, las reservas funcionales, la capacidad máxima pulmonar total, una cantidad de parámetros que permiten un diagnóstico muy preciso. Entonces quería aclararlo porque de pronto hice la espirometría y en el lenguaje común queda como la espirometría que se hace al conductor. No, esto es otra cosa. Eso es un tema simplemente un detalle que quería apuntar nada más. Muchísimas gracias por el excelente trabajo a la sociedad, a los colegas, a Curvelo, a Jimena, la doctora López Varela, la doctora Rey, que tuve oportunidad de conocerla también, y demás periodistas y colegas que están en la sala, por poner sobre la mesa este tema. Esta casa siempre es una casa de puertas abiertas para el conocimiento y para cooperar y coordinar acciones que vayan en favor de la salud de los uruguayos. Quiero que me permitan la licencia de saludar especialmente a quien fue miembro convocado por este ministerio y a quienes todavía no se le ha hecho el reconocimiento correspondiente. El doctor José Pedro Arcos fue uno de los 7 expertos nacionales que acompañó silenciosamente cuando comenzó la pandemia a este ministerio en aquellas etapas iniciales tan duras y tan difíciles, donde todo el conocimiento tenía que ponerse encima de la mesa, y generosamente la Academia Nacional de Medicina lo designó. Así que, José Pedro, queremos hacer público hoy ese reconocimiento a toda la labor silenciosa que cumplió ese grupo de 7 expertos, de los cuales tú fuiste obviamente uno de los distinguidos. Guía de práctica clínica de POC. Es un placer para quienes somos médicos de profesión, pero sobre todo para quienes estamos en lugares de decisión, de toma de decisiones en políticas sanitarias, ver la emergencia de este tipo de insumo, de académicos, de científicos, de investigadores, de personas que día a día trabajan, y en una de las patologías, como acaba de decir el ministro, que dentro del conjunto de enfermedades crónicas respiratorias es de las más relevantes, que la Asamblea Mundial de la Salud desde hace larguísimos años viene trabajando en el tema, pero que la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2011, 10 años se cumplen, cuando comenzó ese trabajo tan fructífero, que a 10 años, que fue se conmemoró la Asamblea de las Naciones Unidas nuevamente por el grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ese conjunto de 4 grupos de enfermedades: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer tomado en su conjunto y totalidad, la diabetes y las enfermedades crónicas respiratorias. Fue ampliado luego a enfermedades mentales, y como tal estos 5 grupos de enfermedades constituyen algo así como las que generan las 3/4 partes de la morbimortalidad de los seres humanos en el planeta. Este año, el ministro Salinas, hace poco más de un mes, en la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, a donde concurrió nuestro presidente, el presidente de la República, anunció que Uruguay era el primer país que se integraba a un fondo fiduciario mundial para el apoyo a países medianos y bajos ingresos.
del cual hace una semana tuvimos el honor de copresidir y que va a trabajar en los próximos años en aras de disponer de mayores movilización de recursos y demás para el combate de estas enfermedades, porque estamos viendo una pandemia y en el campo de las enfermedades transmisibles durante muchísimos años, hace décadas, hay ingentes recursos que destinan los países y las organizaciones mundiales. Hay fondos del SIDA, la malaria y demás que diezman o han diezmado a las poblaciones. Y en este momento donde estamos en un momento muy particular de una pandemia provocada obviamente por un microorganismo que está dentro del conjunto de enfermedades transmisibles, debemos recordar que lo que enferma, discapacita y mata en forma permanente, y lo va a seguir haciendo lamentablemente, es este conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles, de los cuales la epidemia del tabaquismo, que no solo continúa, sino que en algunos países va en ascenso, y algunos otros, como recién lo acaba de decir el ministro, han tomado severas medidas de regulación y control, lo tienen en descenso, y otras como el sobrepeso y la obesidad, que es la epidemia emergente en este siglo XXI, van a hacer que lamentablemente debemos redoblar los esfuerzos. Dediquémonos unos minutos, ahora sí, a hablar de esta enfermedad crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyos principales factores predisponentes son el humo del tabaco. El humo del tabaco del fumador y el humo del tabaco del que no fuma, del que está expuesto. Por fortuna, en lo que ha sido una política de Estado, en nuestro país y en ambientes interiores y aún en algunos ambientes exteriores, por fortuna, se ha minimizado la exposición al humo de tabaco del no fumador. Debemos proseguir con políticas activas, en lo que aún todavía nos falta, para hacer que cada vez más disminuya la prevalencia. Hoy, literalmente hoy, acaba de culminar en Ginebra la tercera reunión de los Estados partes por el protocolo del combate al comercio ilícito de los productos de tabaco, y la semana pasada el convenio marco para el control de tabaco en su 9ª sesión. Hay que seguir estableciendo políticas activas para el combate al tabaquismo, para que cada vez más quienes se dedican, como los profesionales que nos acompañan y tantos otros de atención primaria y de otras especialidades en el país, tengan cada vez menos tarea en tratar de los médicos incidir en ello, y sí que la población en forma activa sea merecedor de una mejor vida en base a las políticas activas. La EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo. Las enfermedades respiratorias crónicas probablemente no salen en los informativos de las 7 de la tarde como esa patología tan dolorosa, tan invalidante, tan discapacitante, y que tanto repercute en quien la padece, en su familia, en el entorno y en la sociedad entera. En la sociedad entera, en base a una prematura discapacidad, el prematuro acogerse muchas veces a los sistemas de seguridad social, y por supuesto las muertes prematuras, que es lo que más hay que evitar. Nosotros desde el Ministerio queremos acompañar con políticas activas esto, y algo trascendente sería poder tener un registro nacional, algo de lo que se carecía. El lunes, en un conversatorio sobre diabetes, dimos algunos lineamientos de lo que será el Registro Nacional de Diabetes, y al culminar, ha sido un decreto firmado por el Presidente de la República y el Ministro, al culminar la locución decíamos que este registro debe ser el precursor del Registro Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en su totalidad, con la historia clínica electrónica, con el intercambio de salud.uy, con AGESIC, con la base de gobierno electrónico. No sería difícil que en base a variables y a indicadores que establezcamos los decisores, en base a los insumos que nos dan los expertos, podamos tomar de esa historia clínica los datos necesarios para registros nacionales. Eso sería absolutamente trascendente. Por último, y porque acá lo importante es lo que han venido a escuchar de los expertos, del profesor Curbelo y de la Sociedad de Neumología, en base al análisis de alguna encuesta que va a ser muy valiosa para nosotros, que van a presentar en el día de hoy, saber que estamos totalmente a la orden para continuar los esfuerzos en base a tratar de disminuir la prevalencia de estas patologías, para estudiar y tratar mejor a los pacientes, y sepan que estamos de su lado para algo que es absolutamente trascendente: el subdiagnóstico. El subdiagnóstico de la EPOC es algo que verdaderamente preocupa. Uno que es médico clínico, le preocupa como médico clínico el subdiagnóstico de EPOC, pero deberíamos reconocer
que no todos los médicos enviamos como debemos enviar a nuestros pacientes a hacer las espirometrías. La espirometría es un estudio de realización no invasivo para el paciente y para él no es cruento y es sencillo realizar, que por supuesto debe haber personal capacitado para realizarlo, y todo vemos con una enorme facilidad que se prodigan muchos estudios paraclínicos y demás, o el famoso chequeo anual, o por sobreabundancia nos medimos el colesterol 40 veces en nuestra vida, que no quiere decir que no sea importante, sino que hay que hacerlo en el momento que el médico lo disponga, y cuántas veces tenemos pacientes con patologías que notoriamente requerirían la realización de una espirometría, que al día de hoy es de realización muy sencilla y no lo tienen por razones diversas que no vienen del caso a analizar. Así que mejorando el subdiagnóstico, mejorando los factores de riesgo que generan esta patología y teniendo aquí encima de la mesa cada vez novedosos y más complejos, pero por otra parte conocidos tratamientos para controlar y para cambiar ese paradigma que es una enfermedad irreversible y que nada se puede hacer, que es otra de las cosas que penden sobre el EPOC. Tenemos que cambiar ese paradigma. Mucho se puede hacer porque mucho de lo que los pacientes portan es reversible en gran medida si es diagnosticado oportunamente, tratado por el especialista correspondiente y que luego reciba la medicación habitual y por supuesto las medidas no farmacológicas en las que siempre hay que insistir. Muchas gracias.